Ya está aquí. Sí. Hola. Es que yo estoy ocupada. Tiene una cita que tenía por estar con ahorita, no puedo estar con ella. Que usted no me había dicho que había que quitar los más. Robert, Los ¿me más. escuchas? Sí. Sí, ok. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? A ti también ya te escuché. Ok. Solita. Ok. Hola. Hola, Erika. Hola. Al fin te escuché. Bien, ok. No sé qué le Bien. pasó a mi diadema. Menos mal yo soy vecino de Piedad, entonces subí donde Piedad y aquí estamos de nuevo. Ah, bueno. Nosotros somos Vale. paisanos, ¿cierto? Sí. Bueno, no puedo atender, me da pena. Hola, Natalia. Me traigo una sillita. No te escucho. Ya no. Ah, no, a Natalia. Ah, No, Natalia no. Entonces yo ya enseguida me quito acá y les queda Piedad. Yo de No, lejito se le pone hago, pa' aquí. bueno, o lo movemos y nos vemos los dos. claro, normal. Aquí estamos los dos, vea. Qué Y belleza. Julián, falta Julián. ¿Saben de algo? ¿Saben algo de Julián? Él estaba ahorita conectado. No sé, porque como él preguntó que si no íbamos a estar, qué bueno que lo hicieras. Yo creo que él está trabajando. Sí, sí, antes él se escapó ahí para Un poder. momentico. Listo, no, arranquemos entonces. Vea, ella es Piedad, Piedad Toro se llama. Ella es licenciada en Ciencias Sociales. Está terminando su trabajo de grado para una maestría. ¿Qué maestría? Gestión pública. Es una especialización también en derechos humanos, cultura política y derechos humanos. Tiene un montón de experiencia laboral, fue subsecretaria del Consejo de Medellín, es voluntaria en unas organizaciones sociales de mujeres que trabajan prevención de prostitución en Lovaina, que es un barrio un poco marginal de Medellín. Y bueno, ella es Piedad, la experta que invitamos. Si quieres se presentan cada uno de ustedes con el nombre y que estudian y ya luego Piedad se presenta solita otra vez y le hacemos las preguntas. Gracias. Bueno, Y de voy paso a verificamos si comenzar. funciona el sonido. Bueno, mi nombre es María Erika Zapata. Soy estudiante de licenciatura en lengua castellana y me desempeño como docente en el Colegio San Marcos de Envigado, acá en Medellín. Llevo en la docencia 18 años, pues empecé muy joven y ahí voy. Enseño español en bachillerato. Ok. Robert. Hola, soy Robert Yandún. Soy sacerdote y estudio licenciatura. Ay, usted es sacerdote, yo no sabía. No voy a contar tampoco para que no se... No se escucha. Pero no lo escucho. Hola, ¿me escuchan? Póngale más volumen. Robert, no te Rob. escuchamos. Hola, ¿ahí me escuchan? Hola, No, no estamos escuchando a Robert. hola, ¿Qué hola, pasa? hola. Sí, ahora ahí. sí. Más durito. Listo. Sí. Les decía que soy sacerdote y que soy párroco de un municipio que se llama Aldana, que queda muy cerca de Ecuador y que ustedes han escuchado más Pasto, queda a 2 horas de Pasto. Okay. Y yo diciéndole Robert todo el tiempo, qué pena, padre. Todo confianzudo. No, no se preocupen. Va a tener que confesar. No se escucha. Ya no lo escuchamos otra vez. Hola, que estudié en La Ceja, les decía. La Ceja. Hola. Julián, preséntese usted. Hola. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Julián Martínez, soy de Yarumal, Antioquia. Actualmente estudio una licenciatura en Filosofía y Religión. Tengo 27 años. Actualmente pues trabajo en el negocio familiar y también estoy haciendo las prácticas pedagógicas. Ok, gracias Julián. Natalia, la dejamos de última porque no la escuchamos al inicio, entonces a ver si de pronto solucionado. Habla ahí, Nata. No. Bueno, si alguno o alguna tiene problemas de pronto ahora para hablar, pues para que lo escuchemos, ahí hay chat, abajito dice chatear,
lo abre y ahí puede escribir la pregunta y Piedad nos responde por audio, que ella sí se está escuchando bien. Listo. Entonces arranquemos. La primera era Natalia, ¿cierto? Pero entonces arranquemos con alguien que se escuche. Voy a arrancar yo, que yo era después de Natalia que preguntaba, entonces voy a preguntar. No importa el orden, pues. Lo importante es que hablemos del tema. Piedad tuvo mucha experiencia en el Consejo de Medellín en temas de calidad. Ella lideraba el tema de calidad en esa institución. El Consejo de Medellín es una institución pública y yo le quería preguntar a Piedad sobre, o sea, ese tema de calidad a veces es como para expertos, ¿cierto? Nosotros sabemos que hay sellos que dicen que están certificados y todo el tema, pero eso que es para expertos y que entienden los expertos, cómo volverlo más como coquito para que la gente común y corriente que no haya estudiado temas de calidad o que no haya tenido un curso como tuvimos nosotros pueda entender temas de calidad y pueda entender la importancia. ¿Qué hacer para que la gente entienda un poquito eso? Pues a ver, mi experiencia en el Consejo de Medellín es que los sistemas de gestión de calidad desafortunadamente se desvirtúan en el sentido de que la gente cree que un mejor sistema de gestión de calidad es aquel que tiene más formatos, más controles, que establece, digamos, como más mecanismos, digamos, coercitivos, por decirlo de alguna manera. Para mí un sistema de gestión de calidad es una herramienta que permite organizar el trabajo, es decir, lo mismo que las instituciones públicas o privadas hacen cotidianamente, lo que logra un sistema de gestión de calidad es darle forma, darle contenido, que no todo el mundo haga lo que cree que debe hacer, sino que realmente existan unos procedimientos y unos protocolos que más o menos orienten el trabajo de esa institución. Entonces yo creo que la manera para que todo el mundo lo entienda es, haga de cuenta como si uno todos los días en su casa hace un jugo para el desayuno, esa, digamos, es el funcionamiento de la empresa. Cuando uno escribe cómo se hace ese jugo, es decir, qué hora debe tener, qué tipo de frutas, en qué estado deben estar las frutas, cómo se licúa, qué cantidad de agua, esos detalles son lo que uno llamaría, digamos, es un sistema de gestión de calidad. Permite formalizar, escribir y darle orden a lo que cotidianamente hacemos. ¿Están escuchando todos y todas? Claro que sí. Sí, sí. Ok. Dicen que sí. Bueno, Ok, entonces básicamente... voy a hacer una pregunta. Sí. Dale. ¿Por qué es importante que una empresa privada o pública tengan un certificado de calidad? Pues básicamente un certificado de calidad es como un aval que indica que una entidad externa, experta en calidad, digamos que es como un ente regulador del sistema de gestión de calidad, verifica, da fe que efectivamente la empresa o la entidad pública a la que usted pertenece cumple con los protocolos, procedimientos necesarios para garantizar, digamos, un servicio de calidad o un producto de calidad, depende como de la naturaleza de la empresa. Entonces, digamos que básicamente es eso, o sea, para algunos realmente dicen que eso es un negocio de empresas como el ICONTE, como el Buró, digamos como las entidades que tienen ese rol, pero básicamente lo que hacen estas empresas es como ente externo certificar que lo que uno hace está bien y cumpla con lo que debe cumplir, que a veces lo establece la ley, otras veces las normas mismas de calidad, otras veces la misma entidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un restaurante y hago unas arepas de una manera, pues por decirlo de manera sencilla, la idea es que yo misma soy la que establezco cómo se deben hacer esas arepas, cuáles son los contenidos, los ingredientes, los tiempos, y lo que hace ese ente externo es, a través de auditorías, es verificar que lo que tú dijiste que llevaba esa arepa, efectivamente lo lleve, porque esa se supone que es la garantía de que ese producto cumpla con calidad. Entonces, digamos que básicamente es como un aval externo, por eso es importante, porque además, digamos, que da como cierto buen nombre en el mundo externo, para uno como consumidor, pues es mucho más fiable, digamos, ver que una entidad externa verificó que una institución cumple con los requisitos a que la misma empresa lo diga. Listo. La actualización de la norma ISO 9001-2008 a la 9001-2015 implica que se acentúan los términos de eficacia y riesgo, y se pide que las empresas identifiquen el contexto en el que operan y localicen los riesgos y las oportunidades que tienen que ser tratadas. ¿Cómo podemos interpretar esto en términos de personas del común? ¿Cómo podemos decir que las personas
de que no lo entiendan, pues, estos cambios. Pues básicamente, o sea, las normas de gestión de calidad, básicamente cada una tiene como un énfasis, o la misma norma va estableciendo, depende de la versión, unos énfasis. Entonces, digamos, hay normas que los énfasis son ambientales, otras, digamos, específicamente, por ejemplo, en el caso de esta, habla de la eficacia y habla del asunto de los riesgos. ¿Qué es los riesgos? Básicamente, bueno, en esta sociedad, pues, digamos, actual, que está interconectada en el mundo, que tiene, digamos, muchas posibilidades, también esas posibilidades a veces son un riesgo, ¿cierto? Porque las empresas ya no compiten solo con sus vecinos, sino que compiten con los otros a nivel local, pero también nacional e internacional. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Básicamente, usted no puede, vuelvo al ejemplo concreto de las arepas, usted no puede seguir haciendo arepas en un barrio toda la vida de la misma manera sin leer o entender qué está pasando alrededor. Es decir, si al lado pusieron otra empresa de arepas, si al frente hay una panadería, es decir, qué hay en el contexto que sea favorable para que su fábrica de arepas permanezca en el tiempo, o qué hay en el medio que pueda ser riesgoso y que lo que puede generar a futuro es que usted reduzca las ventas, por ejemplo, o con respecto a los insumos. Entonces, por eso realmente cada vez las normas van poniendo más énfasis en el tema del control de los riesgos entendidos como lea qué hay alrededor de su negocio, su empresa, llámese como se llame, pública o privada, qué hay alrededor, qué le es beneficioso, digamos, de ese contexto, qué puede afectar su producto, digamos, o el desempeño de su empresa, y antes de que le ocurra, digamos, o que se materialice el riesgo, prevea todo lo que pueda hacer para evitar, digamos, o que el riesgo se dé, o que en caso de darse, tenga el impacto, digamos, menos grave posible. Entonces, los riesgos tienen que ver con todo, tiene que ver con la competencia, tiene que ver con riesgos de incendio, catastróficos, pero también el riesgo de que en una empresa a usted, un empleado o una empleada le robe, o un riesgo puede ser que ya no se consigan los insumos. Es decir, los riesgos son de todo tipo, y realmente cuando uno hace un ejercicio de identificar riesgos, se llama mapa de riesgos, uno lo que tiene que empezar a identificar qué riesgos son dentro de la empresa y qué riesgos son propios del contexto, y cómo usted puede, a través de algunas acciones, prevenir, digamos, esos riesgos, o en el caso de que llegaran a ocurrir, cómo impacta, insisto, de la menor manera posible o menos grave posible. Bueno, va con la misma relacionada a estos cambios de la Julián, no te escuchamos. ISO 9001 del 2001. Ahí Bueno, sí, otra vez. Esta siguiente pregunta mía va con respecto también al cambio, pues, de la ISO 9001 a la ISO 9001-2015. Entonces, ¿cambió en algo la concepción de mapa de procesos en estas versiones? Que se cambió en algo la concepción del mapa. No, los procesos son, digamos, como el elemento central de cualquier sistema de gestión de calidad. Lo que es muy importante es que las empresas a veces hay un ejercicio que no hacen, que deben hacer, y es un poco actualizar sus procesos en el sentido de identificar si ahora son más o menos procesos o si están ubicados en la misma línea. Es decir, a veces, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el Consejo de Medellín, el proceso central, o el proceso que se llama misional, que es como la razón de ser de la institución, era un proceso que tiene que ver con la gestión de los concejales. Entonces, con la gestión de los concejales, o sea, con los productos que la ley le pide a un consejo, que básicamente es hacer control político, hacer proyectos de acuerdo y, digamos, como discutir o resolver asuntos de la comunidad, siendo como un intermediario entre la administración y la ciudadanía. En el consejo ese proceso se llamaba debate temático público, y tenía unos procesos que se llaman procesos de apoyo, que en casi todas las empresas son más o menos los mismos, de talento humano, comunicaciones, logística, y tiene, digamos, unos procesos que se llaman estratégicos, que es un poco de donde salen las directrices, la dirección o la política de la institución. A veces puede ocurrir que un proceso que hoy, o cuando la empresa nació, es, por ejemplo, de apoyo, pero después, por la importancia que tiene, por la necesidad que tiene, puede cambiar, digamos, de ubicación.
ocurre mucho, por ejemplo, ahora con los procesos de comunicaciones, que toda la vida eran procesos de apoyo a lo misional, pero ahora por la importancia que tienen las comunicaciones, sobre todo en el ámbito público, por ejemplo, las redes sociales, la interlocución con la comunidad, puede ser que un proceso como esos pase de ser de apoyo a ser un proceso estratégico por la importancia que cobra. Entonces, a veces las empresas lo que no hacen, que yo creo que es en ese sentido que la norma un poco hace pues siempre hará la pregunta por los procesos, es si los procesos donde están ubicados todavía son pertinentes acorde a esa lectura de contexto. Básicamente, lo que la norma todo el tiempo está diciendo es, no mantenga un sistema estático, como la empresa nació, como el mapa de procesos nació, no significa que tenga que estar siempre, sino lea el contexto para que revise si usted lo que está haciendo lo está haciendo bien y si los procesos están ubicados, digamos, como corresponde. Hay dos preguntas en el chat de Natalia. Como a Natalia no la estábamos escuchando, Natalia nos pregunta qué herramientas de control de calidad son usadas en la entidad pública y qué fue lo más difícil en la entidad, en el Consejo de Medellín, donde ella laboró y que lideró el proceso de gestión de calidad, de llevar a un grado de satisfacción total. Pues mira, la pregunta por el control, básicamente todos los sistemas de gestión de calidad tienen más o menos los mismos controles, es decir, los controles son la revisión por la dirección, la auditoría interna, que la hacen los mismos empleados y empleadas de la institución a través de auditorías donde unos participantes de un proceso evalúan o auditan otros procesos en los que no trabajan, las auditorías externas que básicamente en el caso nuestro al Consejo de Medellín se lo hacía el ICONTEC, que era la empresa pues certificadora nuestra. Entonces ese es un elemento de control. El otro elemento es la tarea que hacía yo en calidad pues de responsable del sistema, que es digamos cotidianamente actualizar el mapa de riesgos, actualizar la calificación, ver si algún riesgo se había materializado. O sea, eso es muy importante. Un sistema de calidad necesita personas que permanentemente estén como midiendo, digamos, que la institución funcione. Entonces, básicamente, esas eran las herramientas de control. Y lo más difícil es que en las entidades públicas, pues son difíciles porque tienen muchos elementos, es decir, porque la ley, digamos, establece que se tiene que hacer, pero también, digamos, la presión de la ciudadanía. Y en el caso particular del Consejo era muy complejo por ser una institución política. Es decir, no es lo mismo hacer el sistema de gestión de calidad, insisto, de una fábrica de arepas a la del Consejo de Medellín, pues porque realmente tiene muchos mecanismos de presión, digamos, política. Entonces, a veces no es tan fácil un poco como regular el papel de los concejales, pues porque ellos son políticos, ese es su papel, la ciudadanía los eligió y el sistema de gestión de calidad no puede estar por encima digamos, de las decisiones político-electorales. Entonces, a veces, básicamente, lo que el sistema hacía es, o sea, el producto, ya dije, del Consejo, por ejemplo, era el control político y los acuerdos. Entonces, ¿cuál era en el sistema de gestión de calidad? Eso un poco cómo se articulaba, es que el Consejo, por ejemplo, cumpliera el reglamento interno, que es político porque lo aprueban los concejales, pero se constituye además en un elemento de control. Entonces, por ejemplo, que cumplieran el reglamento y se ciñeran estrictamente a lo que el reglamento tenía. Entonces, ocurría mucho que a veces, por ejemplo, un concejal instalaba la sesión por decir algo sin que la secretaria o secretario hubiera hecho, por ejemplo, la verificación del quórum y eso, por ejemplo, es una no conformidad porque el reglamento dice que la sesión no se puede instalar sin que esté la totalidad de los concejales, sin que la secretaria o secretario hagan lectura, digamos, pues, de instalación de la sesión. O, por ejemplo, el reglamento dice que no se puede sesionar cuando no hay quórum, es decir, en el caso de Medellín son 21 concejales, cuando hay menos de 11 concejales se supone que no se debe tomar decisiones, por ejemplo. Entonces, a veces era muy polémico ese asunto de si uno, como representante del sistema de gestión de calidad, decía, presidente, no podemos sesionar, hay menos del número de personas que el reglamento establece, pero digamos que a veces ellos juegan con eso, entonces dicen, bueno, no, es que hay un concejal que ya viene, no, está en la oficina, entonces, un poco como esa, digamos, como permisividad, por decirlo de alguna manera, frente a lo político, de controlar. Entonces realmente eso era como lo difícil, es decir, como que ellos entendieran que ellos son políticos, que ellos son la razón de ser del Consejo, pero que igual tienen unos controles que ellos mismos se pusieron, no los puso el sistema, el control es el reglamento interno, y lo que se termina siendo el reglamento es un documento, digamos, que se convierte como en norma de cumplimiento, aunque ellos mismos la aprobaron, donde están obligados a cumplir. Gracias. Yo quería escuchar. Sí. Sí, me llamaba la atención en las normas dos palabras
que debemos contextualizarlas. La una es cuando se habla de la política, de los lineamientos políticos. A veces lo podemos entender como en el ámbito social. Y lo otro, el tema de liderazgo. Creo que es importante. No te escucho. Ay, esta última partecita, Robert, no te la escuchamos. Segundo, el tema de liderazgo que aparece también en las normas. Creo que es importante en cada empresa exactamente en qué se siente. Tanto la palabra política, cómo la entendemos desde la calidad y desde el liderazgo. Pues mira, la política en el sentido de, digamos, como en el lenguaje del sistema de gestión de calidad se entiende como los lineamientos, las orientaciones que debe verificar o garantizar el representante de la dirección para el sistema de gestión de calidad. Es decir, se supone que un sistema de gestión de calidad evalúa, o se supone no, es un sistema, es una herramienta mejor que permite, digamos, no discutir lo misional, pero sí ayudarlo a cumplir. Entonces, en el caso de la, digamos, de la política, cuando dice debe garantizar las políticas de la institución, se refiere, o debe dar orientaciones o lineamientos, se refiere básicamente a que el sistema de gestión de calidad, en todo caso, debe conversar con lo que es estratégico de la institución, porque el sistema, en realidad, es una herramienta de apoyo, o sea, la herramienta no puede estar por encima de lo misional, digamos, de la institución. Entonces, las políticas de la institución, yo no sé, por ejemplo, en el caso de la iglesia, para explicar, digamos que desde el Vaticano, por ejemplo, se dicen unos lineamientos o unos direccionamientos que cada parroquia, a su vez, tiene que cumplir, y que aunque un sacerdote o en una parroquia tenga una manera de ejercer la pastoral, una manera, digamos, de hacer el trabajo, de priorizar ciertas líneas, en ningún caso puede estar en contravía de los direccionamientos que se dan desde el Vaticano, por ponerlo en un ejemplo, digamos, concreto. Así funciona en el sistema de gestión de calidad. Y con relación al liderazgo también, es un poco como una invitación, eso se puede interpretar de dos maneras en los sistemas de gestión de calidad. Una interpretación es como que la institución, digamos, sería como desde la perspectiva de la competencia, es decir, esta empresa de arepas o la que sea, o en el caso, por ejemplo, de una parroquia, hay que tener unos elementos que se llaman en el sistema de gestión de calidad como unos valores agregados que hagan esa empresa muchísimo mejor, o esa parroquia con un mejor acompañamiento, o en el caso del Consejo de Medellín, una institución que haga mejor control político. Entonces, ¿cómo hacer eso de tal manera que, digamos, que se vuelva como una líder en el medio? Es decir, digamos que subyace en el tema del liderazgo como una cierta competencia con otros y otras pares, es decir, ¿qué diferencia una parroquia de otra si ambas tienen la misma política, cierto? Entonces, en este caso, sería la manera como se trabaja, la atención de la población, el tipo de pastoral que desarrolla, o en el caso de cualquier institución, digamos, cómo lo hace, que lo diferencia de otra, y en ese sentido, cómo lo vuelve, digamos, como líder en el medio. Digamos que en ese sentido se entendería el tema del liderazgo. Yo tengo otra pregunta. Cuando una entidad es certificada, se espera que sus clientes sean beneficiados en diferentes ámbitos, pues lo que se busca es que el cliente esté bien, pero ¿en qué beneficia una certificación de calidad a sus empleados, a los empleados de alguna entidad? Pues digamos que directamente no hay un beneficio, si se quiere, pues digamos la certificación no, es decir, que una institución esté certificada o no, no beneficia a los empleados, más allá de que esa entidad se supone que tiene mayores clientes, porque se supone que presta un mejor servicio. Eso es como cuando uno va a un restaurante y ve un sellito verde de la Secretaría de Salud que dice que cumple con todo, a uno le provoca volver a ir a comer a ese restaurante, y no en uno, por ejemplo, que lo tienen amarillo, o en uno que uno supo que lo cerraron por problemas de salud, pues, o de higiene. Entonces, más o menos funciona lo mismo con el sistema de gestión de calidad. Se supone que a uno como usuario pues le provoca más o le genera un poco más de tranquilidad utilizar un servicio de una empresa que esté certificada, una que no. Entonces, digamos que se beneficia indirectamente en el sentido de que, pues, si tiene más clientes esa empresa o más beneficiarios, pues se supone que eso, digamos, que garantiza el trabajo de los empleados y empleadas. Eso por un lado, pero yo creo que más allá de la certificación, la pregunta un poco sería cómo se benefician del sistema de gestión de calidad, ya no solo porque la certificación es un asunto muy puntual, pero cómo se benefician del sistema de gestión de calidad los empleados y empleadas. Y yo creería que se benefician en la medida en que clarifica sus responsabilidades, sus roles, es decir,
por ejemplo, en el caso de la alcaldía de Medellín, en el caso, por ejemplo, de Oscar, la alcaldía tiene funciones generales, dice, por ejemplo, qué hace un profesional universitario en la alcaldía, pero no establece detalles. Entonces, por ejemplo, a veces las comunidades le solicitan a la alcaldía que les dé refrigerio, sonido y transporte. No hay ninguna función de un empleado que diga que tiene que entregar el transporte o los refrigerios o el sonido a una comunidad, pero eso no lo establecen las funciones, pero sí lo puede establecer el sistema de gestión de calidad, creando, por ejemplo, un protocolo para la recepción y otorgar, por ejemplo, beneficios a las comunidades, pues por decir algo. Entonces ya el protocolo sí dice cuándo se reciben, quién lo tramita, cuántos días tiene, si hay una comisión que decide o si es el secretario de despacho o secretaria de quien decide, qué funcionario le toca entregarlo y cuántos días tiene para entregarlo. Entonces, ¿en qué lo beneficia? En que probablemente si ese protocolo no existiera, digamos, queda como dispersa la responsabilidad y puede ocurrir, por ejemplo, que un órgano de control como la Contraloría, por ejemplo, la Procuraduría, sancione a un funcionario porque no respondió un derecho de petición o porque oportunamente no le respondió o no le entregó a la comunidad, por ejemplo, una cosa a la que se había comprometido. Entonces, formalizar las cosas yo creo que ayuda, pero yo creo que un sistema de gestión de calidad no debería ser, desafortunadamente se ha convertido en una carga, pero en realidad un sistema de gestión de calidad lo que debería ser es un facilitador del trabajo que uno hace. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo creo que se benefician los empleados y empleadas en la medida en que le clarifica cuál es su función, cuáles sus tiempos, cuándo usted tiene que entregar, cuándo otro aprobó. Entonces, de alguna manera, supóngase que hay un error en ese trámite, entonces está claro dónde ocurrió el error y no probablemente usted se pueda salvar, por ejemplo, de un proceso disciplinario o de una sanción de una entidad de control, porque está claro, digamos, cuál era su rol y cuál era el de otros y otras. Eso por un lado. Y lo segundo también es que facilita en el sentido de que formaliza el tema de las actas, los formatos de asistencia, los tiempos para las entregas. Entonces, de alguna manera, uno como que le da cierta orden, digamos, al trabajo que uno tiene. Y a mí me parece que eso de alguna manera es más cómodo uno trabajar, donde más o menos está claro qué tiene que hacer y cuáles son los tiempos y las rutas a cuando le toca como improvisar, digamos, en ese trámite. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Natalia nunca lo escuchaba. Natalia, nunca, no, ¿se escuchaste? Ay, nosotros ya sí aquí no. Escuchen otra, ya no. ¿Faltan más preguntas? No te oímos. Padre, ¿usted tenía otra pregunta? No, ya hice las dos preguntas, el tema de la política y el tema del liderazgo. Ok. Piedad ahora hablaba de lo difícil que a veces era cumplir algunos parámetros que daba el tema de gestión de calidad. Por ejemplo, que una sesión no se da si no está la mitad más uno de los concejales. ¿Qué pasaba ahí? O sea, si uno no puede controlar a esos concejales, ¿qué pasa? Pues hay alguna forma de llamar la atención, hay algo que le pasa a la entidad por no cumplir en algo que es importante. No sé, sí. Cuéntanos qué pasa ahí. Puede ocurrir dos cosas. Lo primero es que hay una cosa en el sistema de gestión de calidad que se llama no conformidades, ¿cierto? Y ahí, digamos, como, eso también tiene como una clasificación. Hay unas no conformidades que son, digamos, leves, por decirlo de alguna manera, y hay una que es más grave, que en el mundo del sistema de gestión de calidad se llama producto no conforme. Producto no conforme significa que el producto misional que usted tiene que cumplir, usted no lo está cumpliendo. En el caso de la fábrica de arepas, el auditor llegó y encontró las arepas que estaban crudas. Entonces eso es un producto no conforme. Y es muy grave porque, digamos que lo que demuestra es que todo el sistema de ahí para atrás no funciona. Porque si la arepa está en ese estado, llegó cruda, quiere decir que no hubo control, que quien le tocaba, digamos, estar pendiente de que se asara bien no estuvo pendiente. Entonces, en el caso del consejo, un producto no conforme, por ejemplo, puede ser un acuerdo municipal que los concejales aprueban y no tienen, por ejemplo, un soporte jurídico. O, por ejemplo, aprobar en un debate, por ejemplo, sin tener el quórum, por ejemplo, un acuerdo o una moción, o continuar, o, por ejemplo, permitir que un debate inicie sin que haya quórum, por ejemplo. Entonces, esos son productos no conformes. Los productos no conformes ocurren solo
con respecto a déficit o dificultades que ocurren en los misionales, porque cuando ocurre un problemita en talento humano, en comunicaciones, en lo otro, eso se llama no conformidad, que quiere decir que es una cosita chiquita que hay que reparar, pero que no es tan dramática. En el caso del consejo, digamos que cuando eso ocurre, claro, el riesgo puede ser que la institución pierda la certificación, porque quiere decir que no está cumpliendo el producto que tendría que cumplir con la calidad y las condiciones que se deberían cumplir. Entonces, lo que debe hacer una institución cuando ocurre eso, por ejemplo, en mi caso, que yo era la representante del sistema de gestión de calidad, era cuando el consejo, digamos, tenía un problema grave, por ejemplo, eso, que empezaba una sesión sin quórum, por decir cualquier cosa, yo tenía que levantar la no conformidad, es decir, redactarla, escribirla en un mapa que dice, ocurrió tal día, este hecho, bueno, un poco como documentarlo y generar como un plan de mejoramiento. Y un plan de mejoramiento es capacitar al presidente del consejo, al secretario del consejo, que en una sesión todos los concejales supieran que eso había generado una no conformidad, es decir, generar como una alerta alrededor de eso que permitiera que no fuera recurrente y que no vuelva a ocurrir. Pero puede ocurrir que un ente regulador como el ICONTEC, frente a una no conformidad, frente a un producto no conforme, que sea recurrente y que no se identifique que hubo unos controles adecuados, puede ocurrir que pierda la certificación de esa entidad. Ok, ya, muchas gracias por acompañarnos, compañeros y compañeras. ¿Tienen algo más que decir? No, en el momento. No, muchas gracias. Ya, muchas gracias. ¿Les quedó claro? Ya van a querer un poquito más los sistemas de gestión de calidad. Sí, porque hay que llenar mucha papelería en los colegios. Porque eso es un error que cometen la mayoría de las entidades. Eso es un error muy común y es creer que a mayor control, o sea, que hay un mejor sistema de gestión de calidad porque hay más formato. Pero eso es un error, eso es un asunto. Lo que pasa es que también a veces hay como mucha, ¿qué será? Como indiferencia, por decirlo de alguna manera, de los empleados. Por ejemplo, en el caso del sistema educativo, los profesores, por ejemplo, no se quejan de eso, ni participan activamente en el sistema de gestión de calidad, sino que dejan que sea el rector, el coordinador, a quien corresponde el sistema, que esa persona se encargue de imaginar si esa persona del deber ser. Obvio que siempre será más fácil crear un formato como mecanismo de control que crear otro asunto. Entonces, una invitación a ustedes, futuros profes, es que tienen que vincularse más al sistema de gestión de calidad para ayudar a entender que no necesariamente un control es un formato, es decir, un control puede ser que en una reunión general de estudiantes se den orientaciones, que en una reunión de profesores se den orientaciones y que eso simplemente quede registrado en un acta. Puede ser que ese control sea mucho más efectivo y más fácil de documentar que crear un formato para todo. Pero lo que pasa es que quienes participan en la cotidianidad de las instituciones, en este caso los profes, no se meten en eso y se dejan abrochar todos los formatos que el sistema de gestión de calidad les va poniendo. Ya, muchas gracias. No, esta reunión queda grabada y va a ser la evidencia de la entrevista que tenemos que presentar como equipo de trabajo para la materia Introducción a la Gestión de la Calidad. Que hoy es 26 de agosto del 2017 y a las 12:25 de la tarde damos finalizada la reunión y la entrevista. Bueno, gracias. Chao. Gracias. Gracias. Muy bien. Chao. Feliz día.